Toma. La estructura de Por si acaso ya, nucleico. es que se apaga. Bien. Otra pregunta, ¿qué es la gota? Una enfermedad. Una enfermedad. Por la acumulación del ácido úrico. Cristalizado. De ácido úrico, ¿dónde? En las articulaciones. No, en las articulaciones. A eso se le conoce como hiperuricemia. Bien. A ver, una cuarta pregunta. ¿Qué podría ser? Joven. Cuarta pregunta. Ya ustedes han puesto en su resumen, ¿no? ¿Cuál es la importancia del ácido fólico? Claro, muy bien. La importancia del ácido fólico. Bien. Otra pregunta. A ver. Otra pregunta. Lo que han puesto en su resumen. A ver. ¿Qué puede ser? A ver, Mary está buscando ahí. Las vías. ¿Cómo? Las vías. Las vías. De síntesis. Las vías de síntesis de los Las ácidos. purinas y de los piripinos. Ah, ya. Las vías de síntesis de las purinas y de las pirimidinas, ¿no? Pero hoy día vamos a ver solamente de las purinas. Ah, sí. Y la próxima semana de las pirimidinas. Bien, entonces ahí tenemos preguntas. El logro de la sesión. Al final de la sesión el estudiante va a explicar los ácidos nucleicos y el metabolismo de los nucleótidos purínicos. A ver, desarrollo del tema. ¿Qué observan ahí? Qué bonito. Un ADN, una hélice, Doble hélice. una doble hélice, ¿no? Formado por... son personas, ¿no? Sí. Personas, muy bien. Me parece flor. Hay un día que se ¿Polímeros? celebra. El día del ADN. A ver, ¿qué dice el chat? GPT. ¿Cuándo? En abril, ¿no? ¿Qué día? A ver, para estar seguros. 25 de abril. 25 de abril. También ¿No? tiene su día. ¿Por quiénes fue descubierto los ácidos nucleicos? A ver, ¿qué han investigado? Watson y Crick. Rick. Watson y Crick, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces a ellos se les debe, ¿no? La información que Bien. Pasamos a ver entonces los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como menciona ahí, vienen a ser polinucleótidos. O sea, quiere decir que son polímeros de nucleótidos. A ver, ¿qué observamos aquí? La formación de un núcleo. Aquí tenemos cómo está formado un nucleótido, ¿no? Una base nitrogenada, Una pentosa. un azúcar que es una pentosa y grupo fosfato. fosfato. Algo similar también tiene esta estructura que lo vimos en bioquímica 1, ¿vale? Si se recuerdan. La pentosa. No, toda esta estructura tiene y lo vimos en bioquímica 1. ¿O queda para el examen? Ay, no, A ver, memoria. Pero. de la glucosa. Claro, está relacionada con la glucosa. ¿Se da? fosfolípidos. A ver, cualquiera quiere hablar. Ya no. Algo que es necesario para las células, para que se pueda. Glicerol. El azúcar. ¿Qué se llama el azúcar? Ácido nucleico. No, estamos hablando de ácidos nucleicos.
el ATP, adenosín-trifosfato, tiene similar estructura, ¿no? ¿Se recuerdan ahora sí? La base nitrogenada, ¿qué viene a ser? En el caso del ATP, adenosín. Trifosfato. Claro. Luego tenemos la rimosa y luego fosfato, ¿ya? Por otro lado vemos por acá, Siguiendo. a ver, que las bases nitrogenadas son de dos tipos, ¿no? Las purinas y las pirimidines. Las purinas vienen a ser la adenina y la guanina. Y las pirimidinas, citosina, uracilo y timina. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Observan alguna diferencia? Claro, los ciclos, los anillos, ¿no? Ya, las purinas, mientras que las purinas tienen dos anillos, las pirimidinas solamente tienen un anillo, ¿no? Ya. Por acá, ¿qué observamos? Bueno, este es un nucleótido. ¿Y qué viene a ser un nucleócido? ¿Qué viene a ser un nucleócido? Claro. Un nucleócido no tiene el grupo fosfato. O sea, solamente tiene la base nitrogenada y el azúcar. ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre un nucleótido y un nucleócido. Bien. Bueno, aquí tenemos cómo está formado el ADN. Está formado por una doble hélice. Doble hélice. Doble hélice. Las bases nitrogenadas, que está formado por adenina y guanina, citosina y timina. Ojo que es timina, no es tiamina, porque muchas veces en el examen le ponen tiamina. ¿Qué es la tiamina? La vitamina D1, no la D1. Ya. Con respecto al ARN, ácido ribonucleico, se caracteriza por qué? Porque solo tiene una cadena. Claro, posee solamente una cadena, ¿no? Es un Y monocadena. además su base nitrogenada cambia. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Uracilo, Las en vez de purinas, timina, adenina y guanina, son las mismas. sí, es ¿no? Y las pirimidinas, en vez de uracilo cambia citosina. Perdón, en vez de timina cambia uracilo. ¿ya? Entonces tenemos la citosina y el uracilo. Entonces, estos ácidos nucleicos, bueno, son de dos tipos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, formados en primer lugar el ADN por unidades de desoxirribonucleótidos y que tiene a la pentosa desoxirribosa. En cambio, el ARN es el ácido ribonucleico formado por unidades de ribonucleótidos y tiene a la pentosa llamada ribosa. Vamos a hablar de cada uno de estos ácidos nucleicos. El ADN va a presentar, como toda proteína, estructuras, ¿no? Se recordarán que las proteínas poseen, ¿qué estructuras? A ver. 4, ¿cuáles son? Primaria, también estar asociada o no proteínas nucleares y que va a adoptar estructuras súper enrolladas, ¿no? O empaquetadas que equivaldrían a una estructura terciaria. La estructura primaria. A ver, por acá. La estructura primaria. Cuando hablamos de la estructura primaria de una proteína, ¿cuál era la definición? A ver, ¿se recuerdan? Que su estructura era lineal. Ya.
Claro, una secuencia de aminoácidos, ¿no? En este caso, para la estructura primaria del ADN, viene a ser una secuencia de nucleótidos de estructura y dimensiones conocidas, y que van a estar unidos por enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Estos enlaces fosfodiéster se establecen entre el radical fosfato situado en el carbono 5. A ver, ¿dónde lo ubicamos? Carbono 5. No, en el carbono 5 de un nucleótido y el radical hidroxilo del carbono 3, ¿no? Del siguiente nucleótido. Entonces tenemos ahí los enlaces 5', 3'. ¿Ya? En una cadena de ADN presenta dos extremos libres, el 5' que va a estar unido al grupo fosfato y el 3' unido a un hidroxilo. Entonces ahí pueden apreciar ustedes el enlace fosfodiéster. 5' y acá 3'. Bien. Esta cadena se diferencia de otra por su tamaño, también por su composición y por su secuencia de bases, ¿no? Que indica el orden en que tenemos ahí la adenina, timina, citosina y guanina, que se van a situar en la cadena del ADN. Cuando se presenta una cadena de ADN, normalmente solo se indica la secuencia de desoxirribonucleótidos de manera abreviada. Pasamos a ver la estructura secundaria. En cuanto a la estructura secundaria, tenemos ahí que viene a ser una secuencia polinucleotídica, y eso se va a disponer en el espacio, ¿no? En forma de una doble hélice, y según esta estructura fue propuesta por Watson y Crick en el año de 1953, el siglo pasado, ¿no? Bien. Pero también podemos hablar de una estructura tridimensional en el ADN y que va a presentar ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Que el ADN va a estar constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Otra característica, las dos cadenas son antiparalelas. ¿Qué entiende por antiparalelas? Que sí se llegan a cruzar. Que se llegan a cruzar ya. Una opuesta a la otra. ¿Cómo? Una opuesta a la otra. Opuesto. Claro, vienen a ser opuestos. No. Es como, a ver, como la vía expresa, ¿no? Como la vía expresa, ida y vuelta, ¿no? Opuestos. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos de cadenas que son antiparalelas. Entonces, eso significa que el extremo 3' de una de ellas se va a enfrentar con el extremo 5' de la otra. ¿Ya? Otra característica viene a ser la unión entre las cadenas que se realiza por medio de puentes de hidrógeno. Y eso se va a dar entre las bases nitrogenadas de ambas, ¿no? Tenemos la adenina con la timina. Va a estar formado por dos puentes, ¿no? Puentes de hidrógeno. Y luego tenemos la guanina con la citosina. Van a estar unidos por ¿cuántos puentes? Tres puentes. ¿Ya? La guanina con la citosina. La complementariedad de las bases. Bueno, entonces aquí podemos observar, ¿no? La adenina con la timina va a estar unido por claro, enlace de hidrógeno, dos puentes. Y por acá la guanina con la citosina, tres, ¿no? Puentes o enlace de hidrógeno. 1, 2 y 3.
Con respecto a la complementariedad de las bases, las dos cadenas van a estar enrolladas en espiral y de esa manera van a formar un doble hélice alrededor de un eje imaginario. Estas bases nitrogenadas quedan en el interior de la doble hélice, mientras que los esqueletos pentosa-fosfato se van a situar en la parte externa. ¿Ya? Entonces, de esta forma, las cargas negativas de los grupos fosfatos se van a unir a las cargas positivas de los cationes o de otras moléculas presentes en el medio. Y de esta manera van a estabilizar la estructura. El enrollamiento de la doble hélice se le conoce como plectonémico. ¿Qué quiere decir eso? Que las cadenas no se pueden separar ni desenrollar. A eso se le conoce como plectonémico. Otro, la doble hélice es dextrógira. Eso sí sabe, ¿no? Ese término, dextrógira. ¿Qué quiere decir? Gira en sentido horario, ¿no? En sentido horario, ¿no? En sentido de las agujas del reloj. Ya, eso es dextrógira. Otro, la anchura de la hélice es de 2 nm. ¿Qué es nm? Nanómetros. La longitud de cada vuelta es de 3,4 nanómetros y cada 0,34 nanómetros se encuentra un par de bases complementarias. Pasamos a ver la estructura terciaria, o también conocida como empaquetamiento. Estas moléculas del ADN tienen carácter ácido. Pregunta, ¿por qué tienen carácter ácido? pH. Ya, eso. Claro, tiene pH bajo, ya. Mucho hidrógeno. La grupos hidroxilo. Presencia de grupos fosfato, ¿cierto? No. Porque menciona ahí, ¿no? Porque cada nucleótido va a ceder una carga electronegativa y eso procede del grupo fosfato. Entonces, por lo tanto, una molécula con miles o millones de nucleótidos tendrá dos cargas negativas por cada par de bases. En las células eucariotas, el ADN, incluso cuando se está duplicando, siempre va a estar asociado a proteínas de carácter básico, las histonas. Y estas van a ser capaces de neutralizar las cargas ácidas del ADN. ¿Qué viene a ser la cromatina? Pregunta. Claro, viene a ser el ADN más proteínas. Eso viene a ser la cromatina. ¿Ya? Pasamos a ver ahora el ARN, ácido ribonucleico. Este ARN va a estar formado por cadenas muy largas de nucleótidos y que van a estar unidos entre sí, ¿no? Y todos van a estar unidos por enlaces fosfodiésteros, ¿no? Y eso se va a dar en las posiciones 3' y 5' de los nucleótidos consecutivos. Aquí en el ARN el azúcar viene a ser la ribosa y las bases nitrogenadas vienen a ser la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. La molécula se repite y la única variable es la posición de las distintas bases nitrogenadas en la molécula
La cadena tiene polaridad, o sea, los dos extremos de la molécula van a ser diferentes. Uno es el extremo 5' fosfato y el otro extremo 3' hidroxilo. Aquí en el ARN, el orden de los nucleótidos se llama una secuencia, ¿no? Entonces, si es una secuencia, viene a ser la estructura primaria del ARN. Entonces, la estructura primaria, repito, viene a ser una secuencia de nucleótidos. La secuencia de un ARN va a determinar un mensaje genético. Con respecto a las bases nitrogenadas, van a formar puentes de hidrógeno entre sí y tenemos ahí la adenina con el uracilo y el otro par, la guanina con la citosina. La molécula se va a estabilizar cuando ha formado la mayor cantidad de puentes de hidrógeno y esto le va a proporcionar una estructura conocida como la estructura secundaria. En cuanto a los tipos del ARN, a ver, ¿ustedes qué han encontrado? ¿Cuál es? ¿Qué han encontrado? A ver, ¿me pueden decir? ¿Ustedes han encontrado lo mismo? ¿O menos? Menos. 3. Ribosómico, mensajero. Pero acá tenemos 4 tipos, ¿no? El ARN mensajero, el ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN nucleolar. ¿Ya? Pasamos a ver ahora la digestión de los ácidos nucleicos de la dieta. A ver, les doy un minuto para que puedan hacer sus comentarios, ¿ya? Acerca de esta digestión. Ya, a ver, ¿qué me dicen acerca de esta digestión de los ácidos nucleicos? ¿Se acuerdan de la primera clase? Vimos la digestión de qué? De los líquidos, ¿no? Ya. ¿Qué me pueden decir con respecto a la digestión de los ácidos nucleicos? Consumimos en la dieta los ácidos nucleicos, pero Ya. no podemos absorberlo en sí como lo digerimos en la dieta, sino Ya. que a base de enzimas pancreáticas del intestino ayuda a desnaturalizarlas para que puedan ser degradadas y absorbidas por el organismo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Ya, Miguel, quiere hablar. ¿Qué enzimas actúan? Las Ribonucleasa. nucleasas, ¿qué más? Exosarribonucleasa. Fosfatasas también, ¿no? Desoxirribosa. Entonces actúan diversas enzimas, Sí. ¿no? Cuyo objetivo es degradar, Degradar. ¿no?
para su posterior absorción. Entonces tenemos aquí que los ácidos nucleicos que van a ingresar con los alimentos van a ser degradados en el intestino. Entonces sobre ellas van a actuar las nucleasas, ¿no? ¿Cómo se llama? La ribo y la desoxirribonucleasas, pancreáticas y las intestinales, ¿no? Que tienen como objetivo separar en sus nucleótidos constituyentes. Estos van a sufrir entonces la acción de la fosfatasa, ¿ya? La fosfatasa, que van a liberar el resto fosfato de los nucleótidos y los van a convertir en nucleósidos. ¿Ya? Los nucleósidos, los cuales pueden ser absorbidos como tales o van a ser degradados por las nucleosidasas intestinales y separan las bases nitrogenadas púricas o pirimidínicas de la pentosa ribosa o desoxirribosa. Entonces de esa manera se va a dar la digestión de los ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver la biosíntesis de los nucleótidos purínicos. Aquí tenemos dos vías, ¿no? Las vías de novo y las vías de recuperación. Pregunta: ¿a qué se refiere cuando menciona vías de novo? A ver, ¿qué han... Desde el comienzo. Desde el comienzo. Desde cero. Claro. Desde cero. Desde cero. Básicamente desde precursores. Cuando se habla de novo, hablamos de precursores. Entonces tenemos aquí que estas vías de novo comienzan a partir de precursores. Esos son llamados precursores metabólicos, ¿no? Dentro de los precursores tenemos a la ribosa, FH4, tetrahidrofolato. ¿Qué es el tetrahidrofolato? El ácido, no el precursor del ácido. No, es A ver. el ácido fólico activado. Es el precursor de Una coenzima. Una coenzima. Claro, una coenzima, ¿no? Que deriva del ácido fólico, ¿no? Ácido fólico. Y también tenemos como precursores a ciertos aminoácidos. Estos aminoácidos vienen a ser la glutamina, la glicina y el aspartano. ¿Ya? Entonces, a partir de sus precursores se van a formar los nucleótidos purínicos. Por otro lado tenemos las vías de recuperación, ¿no? En las vías de recuperación, ¿qué va a pasar? Van a reciclar las bases libres y los nucleósidos liberados por el recambio de estas biomoléculas. Bien, entonces vamos a ver ahora la síntesis de novo. A ver, de igual manera les doy un minuto para que puedan hacer sus comentarios acerca de esta síntesis, ¿ya? Ya que ustedes han leído también, ¿no? Han investigado. un precursor que es la celulosa 5-fosfato y a través esta vía es la que conoce también porque requiere bastante energía, requiere bastante ATP y para que se formen su acción específica va a ser producir GMP, la ocupación de GMP y AMP y para ello va a usar las enzimas del 5-fosforibosil 1-pirofosfato para producir el PRPP y luego de ahí, a partir de ello, ahí se va a dar un montón de reacciones Ya. para formar el IMP, son 11 reacciones para formar el IMP y de ahí se va a dar otras dos reacciones más donde se van a dar las dos formaciones del GMP y el AMP.
Entonces, cuando hablamos de síntesis o anabolismo, se requiere de energía, ¿no? En forma de ATP. Entonces, esta síntesis se tiene como precursores a la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, y ustedes saben de dónde deriva, de la vía de las pentosas fosfatas, ¿no? Más los aminoácidos. Y todo esto se lleva a cabo en el hígado. La ribosa 5-fosfato va a dar lugar a la formación del PRPP, que es fosforibosil pirofosfato. Y para esto interviene una enzima llamada pirofosfoquinasa o fosforibosil pirofosfato sintetasa, más energía, ATP, ¿no? Entonces, de esa manera se forma PRPP. Por eso menciona que en esta reacción se requiere de ATP. Luego tenemos aquí, a partir del fosforibosil pirofosfato se va a formar el IMP. ¿Qué es el IMP? Monofosfato de inosina. Y este representa el punto de ramificación para la biosíntesis de las purinas, ¿no? Que puede ser convertido en AMP o GMP a través de dos distintas vías de reacción. Bien, entonces ahí tenemos una primera parte. Se van a recordar, ¿no? Para el examen. Les digo y no me hacen caso. Les digo y no me hacen caso. Ya, la segunda parte. Ahí tenemos. Examen. Estas dos vías de reacción, uno lleva del IMP al AMP, ¿no? Del IMP al AMP. Y la otra lleva del IMP al GMP. Por ahí me pregunta, ¿qué es GMP? Guanosina 5 Monofosfato. ¿Qué es el AMP? Adenosina 5 monofosfato. Esta vía que conduce a la formación del AMP requiere energía en forma de GTP, ¿no? Por otro lado, la que lleva a la formación del GMP requiere energía en forma de ATP. ¿Ya? Entonces, ahí también observan la diferencia. Eso sí, el siguiente examen. Luego tenemos las vías de recuperación o salvamento, ¿no? Una vía que trata de recuperar las bases nitrogenadas mediante una transferencia de una base al 5-fosforibosil pirofosfato utilizando ATP y catalizada por las enzimas fosforibosil transferasas. Como ya hemos visto el anabolismo, ahora vamos a ver el catabolismo de los nucleótidos purinos. ¿Qué quiere decir? La degradación, ¿no? La degradación de estos ácidos nucleicos se va a dar por enzimas llamadas nucleasas, que van a producir nucleótidos, como son ribo y desoxirribonucleótidos, y esto a su vez va a ser sometido a hidrólisis por las nucleotidasas. Tenemos aquí lo que hemos hablado. Aquí tenemos los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Intervienen las nucleasas y se van a convertir a nucleótidos de guanina y nucleótidos de adenina. Continuamos la reacción. Intervienen las nucleotidasas y estos nucleótidos se van a convertir a guanosina y adenosina respectivamente. Esta guanosina, por acción de una enzima fosforilasa nucleósido, se va a convertir a guanina. Aquí, ¿qué observa? Formación de amoníaco más la enzima guanasa y se convierte a xantina. De igual manera, aquí la adenosina, por diversas reacciones,
y la intervención de enzimas, desaminasas, fosforilasas y la xantina oxidasa se convierta en xantina. A ver, ¿qué tiene que ver ahí el alopurinol? El alopurinol va a inhibir a xantina oxidasa para que no haya formación de... ¿Qué es el alopurinol? Es un fármaco para el tratamiento de la Antibotoso, ¿no? Este fármaco, ¿cómo? Claro. Entonces, esto va a actuar a nivel de esta enzima, la xantina oxidasa. ¿Qué lo va a hacer? Lo va a inhibir, ¿no? Y de esa manera ya no se forma la xantina. Y por último, el ácido úrico. El ácido úrico. ¿Ya? Nuevamente acá tenemos las reacciones. La acción de la nucleotidasa hasta la formación del ácido úrico, que viene a ser el producto final de ¿qué? Del catabolismo de las urinas. Bueno, un resumen de la degradación de las bases úricas. Los mononucleótidos AMP y GMP deben perder el grupo fosfato, la ribosa y el grupo amino para formar lipoxantina y xantina respectivamente. El producto final de la degradación de las urinas es el ácido úrico. Este ácido úrico es poco soluble y cuando aumenta su producción va a precipitar a nivel de los riñones, articulación, ¿no? Entonces el depósito de ácido úrico produce la enfermedad conocida como la gota. La dieta en estos casos debe ser pobre en proteínas, ya que ahí vamos a encontrar las purinas, ¿no? Vísceras, ¿cómo qué? carne roja. Vísceras es la carne. Hígado, ¿no? Mollejita, me dicen por acá. Corazón. Luego tenemos ahí otros productos, espinacas, el bajo consumo de alcohol, café. Bien. Y por último vamos a ver acerca de la gota. Hablamos de aumento de ácido úrico. A eso se le conoce como hiperuricemia, valores mayores a 7 miligramos por decilitro, ¿no? Se caracteriza por una inflamación a nivel de las articulaciones y va a afectar a varones en la quinta y sexta década de vida y a mujeres después de la menopausia. Tenemos aquí nuevamente la degradación de las urinas y la síntesis de ácido úrico. Entonces, esta hiperuricemia puede producir la gota, que es una enfermedad provocada por una elevada concentración de ácido úrico en la sangre y además en los tejidos, y va a afectar a las articulaciones y a los riñones, sobre todo en los varones. Esta gota en la enfermedad se puede deber a una sobreproducción de nucleótidos de purina, ¿no? Entonces, si hay una sobreproducción, va a dar lugar a una síntesis excesiva de ácido úrico. O también se puede dar por un deterioro de la excreción del ácido úrico a través de los riñones, ¿no? Eso que significa que, claro, no hay una buena filtración o hay un daño renal, ¿no? Claro, sobre todo porque no hay mucho consumo de líquido, agua, ¿no? Entonces se acumula. Y por el consumo de estos alimentos ricos en purina, a eso se debe. Bien. Bien, hasta aquí esta clase número 9.